cardiopatías congénitas tenemos que ser súper estratégicos, muchachos. Súper estratégicos. Miren, súper mapa. ¿Cuál nos preguntan más? ¿Las acianóticas o las cianóticas? ¿Acianóticas o cianóticas? Ni dudarlo, maestro. Acianóticas, ¿no? Acuérdate, pues, ¿tú qué es más frecuente ver? ¿Pitufos o niños normales? Niños normales, pero pitufos. Entonces, igualito. Entonces, lo normal es que no tenga cianosis. Entonces, sí, entonces acá me van a preguntar todo, pues, todo esto. Y de acá lo más frecuente que te lo he separado. Mira, de lejos, la mamá de todo esto es el CIB, es la primera, 30%. CIA, 6%. O sea, mira la diferencia, oye, 36 un montón. Entonces, ¿para qué van a hacer el versus de diferencia? ¿Cómo lo estudio el CIB? Bueno, el tipo más frecuente es el hueco perimembranoso, o el CIB perimembranoso. La forma de presentación es un soplo holosistólico. Lógico, hay un hueco ahí. Ahora, más frecuente en quienes se presenta el CIB. En verdad es lo más frecuente en cualquier cosa. Por ejemplo, hay gente que se paltea. Un paciente con Down, lo más frecuente es un CIB. Un paciente con Patau, lo más frecuente es CIB. Un paciente con Edwards, lo más frecuente es CIB. O sea, cuando tú no sepas qué marcar, ¿qué marcas? CIB. Entonces, eso sí tienes que saber. Cualquier patología del TORCH se asocia a CIB, para que lo tengas en cuenta. Si el paciente, por ejemplo, tiene factores maternos, la diabetes asocia a CIB. Eso es lo que tienes que tener en cuenta. ¿Sí? Todo lo demás es floripondio. Ahora mira acá, en el CIA. El CIA, este es patrón. Si tú ves esto, ya no pienses mucho, oye, estás perdiendo energía mental. Soplo sistólico con desdoblamiento fijo, el segundo ruido, eso es CIA, punto. El ostium primum es el más grave y el ostium secundum es el más frecuente. Se acabó. Factores de riesgo más importantes, acuérdate, la genética siempre va a estar presente y el síndrome alcohólico fetal. Una cosa importante en el CIA es que es el más diagnosticado en el adulto. Es el más frecuente en el adulto. Tú ahorita me dices, doctor, tengo un soplo. ¿Qué crees que tienes? CIA, pues probablemente. El CIA es el que pasa solapa muchos años. ¿Y cómo debutan muchos con embolia paradojal? ¿Qué es la embolia paradojal? Cuando debutas con clínica de accidentes cerebrovasculares, pero que el origen ha sido un hueco en el corazón. Ese coágulo del lado derecho. ¿Me entienden? Si tú tienes un coagulín en el lado izquierdo, el coagulín del lado izquierdo pasa al lado derecho. Entonces tú dices, oye doctor, o sea, hay un huequito ahí chiquito, ¿sí? Y cuando la sangre, doctor, entra a la cavidad sistémica, ¿puede terminar un problema pulmonar? Correcto. O sea, si yo tengo una embolia pulmonar, una embolia renal, una embolia de accidente cerebrovascular, una embolia lo que me dé la regalada gana, doctor, sí, lo paradojal es eso. Cuando algo que se origina en el lado venoso termina en el lado arterial. Y te da clínica que tú nunca te imaginarías, bueno, que eso podría ocurrir, que por causa cardíaca. Entonces muchos pacientes con ACV hoy día no saben la causa y le hacen el ecocardio y encuentran un hueco. Y así sacan el CIA. Entonces es importante. ¿Cuándo opero esto? Esto es lo que más se opera de lejos. Entonces, la forma de operar es básicamente el hueco con síntomas. Así sencillo. Doctor, tengo un hueco acá, así, ¿y qué tiene el chibolo? Doctor, lactancia entrecortada, ya, pues especie cardíaca, no seas malo, es muy avanzado ya. Tienes que chaparlo al comienzo. ¿Cómo lo chapas al comienzo? Tiene su soplito y el chibolo se cansa, tiene su soplito y el chibolo no toma su teta completa, o sea, pero no es que esté tan lactancia entrecortada, eso que les preguntan en los exámenes, esa vaina ya está, el corazón ya está claudicando ya. Entonces, tienen que recordarlo. Ecocardiográficamente, ¿qué podrías encontrar? Esto, ¿no? Si la presión pulmonar entre la presión sistólica es mayor o igual a 1.5. Eso está malazo. Imagínate. Para que haya presión pulmonar elevada, más que la sistólica, ¿qué significa? Que el pulmón se está protegiendo. Significa que hay mucho flujo. Significa que un maldito está metiendo mucha sangre y el pulmón tiene que cerrarse porque si no está fregando todo. Entonces la presión pulmonar entre la sistólica más de 1.5 te está diciendo opera ese corazón. Porque si tú no lo operas, yo me achorba, ya nunca más entra. Entonces hace Eisenmenger. O sea, todo el revés. La sangre ya no va como normalmente lo vemos, ¿no? De izquierda a derecha, sino va de derecha a izquierda. Entonces, una vez le pregunté a un alumno, el alumno sabía todo esto, que un monstruo era. Y le digo, maestro, las acianóticas, ¿la sangre va de la izquierda a la derecha o la derecha a la izquierda? Y se partió un buen rato. Y yo le digo, ¿por qué dudas tanto? Esté atento que doctor, está que buscar sus apuntes en su cabeza.
O sea, que sí que me he memorizado. No sirve. Si tú memorizas, el día del examen yo te mando un chiste cruel y te malteo feo. Entonces, no debes memorizar, debes razonar. Piensa, si la sangre que está en la izquierda es oxigenada, se va al lado derecho, a lo mucho que va a ocurrir. Nada, es una cianótica. Pero si la sangre está desoxigenada y viene al lado izquierdo, ¿qué va a ocurrir? Claro. ¿Por qué? Porque te está trayendo sangre desoxigenada, entonces te pone cianótico. Entonces, las cianóticas son de izquierda a derecha. Entonces, no, nunca duden de eso, ¿ya? Ahora, esto es lo que tienes que dominar de la parte de CIA y CIB. Mira acá abajo, te tengo un grupo. Foramen oval permeable, ductus arterioso persistente, coartación de aorta. Tenemos acá un poquito de lo que son los cojines endocárdicos. Generalmente, algo que vemos bastante es que los cojines no tienen, no se juntan. Los cojines endocárdicos es la parte de los septus interauriculares e interventriculares que también forman así esta unión. Entonces no se logran, esos septus no se juntan, entonces dejan hueco. Parece que hubiera otra comunicación entre la aurícula y el ventrículo. Entonces podría haber esta malformación de cojines endocárdicos, ¿no? Y la estenosis de la válvula pulmonar. Vamos a ver uno por uno puntualmente lo que quiero que sepas. Foramen oval permeable, ¿qué me preguntarían? Mira, 20% de la población lo tiene. O sea, es bien frecuente esta vaina. Sí, claro que sí, doctor. Lo único que yo te pido es que el paciente no se cierre. O sea, que no se cierre antes, ¿no? Que se quede abierto. Entonces, normalmente el hallazgo es incidental, ¿no? Oye, mira, tienes un foramen oval permeable, que esto, que lo otro. Si es asintomático, no hay tratamiento. Se acabó. Esa vaina se va a cerrar sola, déjalo. Pero, ¿qué pasaría si esto se cierra intraútero? Se muere, pero... Entonces, cuando ustedes vean causas de muerte intrauterina, es porque ha habido un cierre del foramen oval permeable. Se acabó. ¿Ah? Entonces, acuérdate, ten cuidado, porque esto sí lo puede llevar definitivamente, ¿no? Pero si el paciente tiene un foramen oval permeable y comienza a tener un componente, sobre todo clínico, entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Tienes que cerrarlo. Punto. Ningún hueco debe dar síntomas. Ninguno. Pero tienes que cerrarlo. ¿Ya? Entonces, esto es importante. Otro, PCA, asociado con prematuros y con rubiola, asociado con el soplo en maquinaria, y si el paciente pasa de 5 kilos, ya de frente hay que ligarlo. Cuando está antes de 5 kilos, muchas veces no se liga. ¿Por qué? Porque cuando llega a 5 lo tapa. Entonces, todos tratan de que hagan crecer el chibolo. Entonces, es normal. Entonces, la ligadura es por toracotomía. No le abres el pecho, sino por toracotomía. Entonces, se liga nomás. Hay gente que ha ligado el PCA y se ha confundido y ha ligado la aorta. Desde un chiquitito, que puede pasar eso. Entonces, tengan cuidado en ese detalle. ¿Ya? Y las palabras de reconocimiento ya las saben. Ahora, igualmente, acá. Voy a pasarme de aquí, me voy para acá. Lo que vendrían a ser los cojines endocárdicos. ¿Qué pasa acá? Cuando hay una incompleta unión, pues prácticamente se llama canal AB común, porque no se completa la parte interauricular ni interventricular, entonces es un hueco de comunicación auriculoventricular. ¿Ok? Cuando es parcial, generalmente es por septum interauricular. Y esto está relacionado al Down, con el más típico. Si tú agarras 10 pacientes con AB, 9 son Down. O sea, tú dices, oh, es que los Down, o sea, típicamente los Down podría ser que sufran esto, sí. No es lo mismo lo más típico o lo más frecuente, ¿verdad? Por ejemplo, lo más frecuente es que CIB. Lo más típico, canal AB. Pero si a ti te preguntan a secas, mira, escúchame esto. Te dicen, malformación congénita, no te dicen ni típica, frecuente, nada. Del síndrome de Down, ¿qué marcarías? Claro, pero la intención ¿cuál es? Que te quiere resaltar el síndrome de Down. No te dice de las trisomías. Si te dije de trisomías, ¿qué marcas? CIB. Esa es la intención de pregunta. ¿Ya? Entonces, y cuando le resalta el Down, este es mañoso, canal AB. Estenosis de válvula pulmonar, el síndrome de Noonan podría darse. Con respecto a la coartación de aorta, hay que recordar palabras claves. Se asocia mucho con el síndrome de Turner. El síndrome de Turner. ¿Ya? Otro detalle importante es que puede ser la contracción preductal y postductal. Miren, acá está la arteria pulmonar, acá está el ductus, acá está la aorta y acá está la subclavia.
Esta es la zona del istmo. Entonces, esta es la zona del ductus. Generalmente el ductus está al frente, justamente del istmo aórtico, que está después de la subclavia. Entonces acá está el ductus, ¿ya? Entonces es importante. Cuando nosotros hablamos de preductal, generalmente hablamos que la coartación se ubica acá, y postductal acá, ¿ya? Entonces preductal infantil es más frecuente y postductal es más frecuente en el adulto. Esto importa, ¿por qué? Por el tratamiento. Si el paciente, por ejemplo, tiene menos, ¿cómo les diría a ustedes? Si es joven, tratamos de corregirlo todo con cirugía. O sea, si el paciente es joven, hacemos más cirugía. ¿Qué es cirugía? Cortamos esto, anastomosis término terminal. Si el paciente es más adulto o anciano, ¿qué ha pasado? Buscamos más hacer la parte endovascular, porque ya no va a seguir creciendo la aorta, sobre todo por eso, porque ya no va a crecer. Entonces, como que lo lleves por ese camino, ¿no? Como que lo lleves por ese camino, ¿ya? Como para que tengan una idea. Acá hay un dicho que dice en endovascular, cuando tiene menos de 5 años solamente dilátalo, cuando tiene más de 5 años mete el stent, ¿no? Pero esto es un poquito agresivo, ¿no? Pero a nivel endovascular es una forma. Nosotros en el Perú te van a poner esto que te acabo de dibujar acá. Es nuestra regla, ¿ya? Chibolo, córtalo y únelo. Hay algunos que no quieren que le hagan eso, ¿no? Pero a ellos son, los que no quieren que le superes abierto, le puedes intentar esta regla, ¿no? Le puedes intentar esto. Algunas diferencias para diagnosticar coartación. Los pulsos diferenciales entre el miembro superior e inferior. 1. 2. Soplo sistólico. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos de coartación se asocian a aorta bicúspide. Entonces hacen soplos sistólicos. 3. El famoso signo del 3, ¿no? En la aorta. 4. Signo de las muescas. ¿De quién? De las costillas. Se llama signo de Rosler. Debajo de las costillas, las intercostales están tan grandes que rompen y erosionan la parte interna e inferior de las costillas. Se llama signo de Rosler. Y tú lo miras. ¿Y por qué las intercostales estarán tan gruesas? Para que compensen el flujo debajo de los miembros inferiores, ¿no? Si está cerrada la aorta, ¿cómo pasa el flujo a los miembros inferiores? Por las intercostales, ¿sí? Y comienzan a romper las erosiones en esa zona. Ténganlo en cuenta. Ahora, este es el mundo cianótico. ¿Qué pasaría en el mundo cianótico? En el mundo cianótico vamos a encontrar las famosas T's. Yo te lo pongo así como para que te puedas acordar, ¿ya? Algunos datos importantes para la vida. Se da profilaxis antibiótica a todos cuando vas a hacer tratamiento dental. Ya, no hay duda. Cianóticos a todos le metes profilaxis antibiótica. En una pregunta de examen tranquilamente va a apuntar a eso. La que más te preguntan es Fallot, tetralogía de Fallot y transposición de grandes vasos. Entonces, ¿cómo son los cortes? Pacientes menores de 1 año apuntan a transposición de grandes vasos y mayores de 1 año a Fallot. En el Fallot te van a preguntar, ¿el diagnóstico es prenatal? ¿Sí? En cambio, en la transposición es difícil el diagnóstico prenatal. En el Fallot vas a encontrar, ¿qué cosa? Hipertrofia del ventrículo derecho. 2, estenosis pulmonar. 3, acabalgamiento de la aorta. ¿Qué es acabalgamiento de la aorta? Cuando la aorta nace encima del septum interventricular. ¿Sí? Y también vas a encontrar el C y B. Es el más frecuente de todas las cianóticas, definitivamente, ¿no? Y en el caso de él, hay que hacer primero una cirugía paliativa para luego hacer una cirugía definitiva, ¿no? Si no tiene cirugía, el 50% muere antes de los 3 años, por eso que tienes que operarlo sí o sí. Es importante en el Fallot, ¿ya? ¿Cuál es su cirugía paliativa más frecuente? El Blalock-Taussig, ¿no? Blalock-Taussig. ¿Su cirugía de qué depende? Depende de que como tienes una arteria pulmonar chiquita hipoplásica, entonces le vas a hacer un bypass, ¿no? Un bypass, que puede ser de la misma subclavia, para que la arteria, o sea, la sangre arterializada, haga aumentar el tamaño por el flujo. Y ya cuando tiene buen tamaño, ya puede hacer el tratamiento quirúrgico definitivo. El Blalock-Taussig busca eso, crear un bypass entre un lado arterializado y entre la arteria pulmonar para aumentar el flujo y por mayor presión dilate más la arteria pulmonar y ya tengo un tamaño suficiente como para poder hacer reparaciones
propiamente. ¿Ok? La transposición de grandes vasos, o también llamado corazón en huevo, es donde la aorta y la pulmonar nacen al revés, en un switch. Está loco eso. Entonces tienes que tener una comunicación si no se muere. Estos pacientes tienen que mantener abierto el ductus. Por eso que el tratamiento inicial, pregunta de examen, es prostaglandina E1, porque esto va a mantener abierto, ¿qué cosa? El ductus. Y lo tienes que operar antes de las 2 semanas. ¿Por qué? Porque si no se muere. O sea, estos pacientes tienen que ser operados rápidos. Rápidos, rápidos, rápidos. El pronóstico sin cirugía, el 90% muere menos de un año. Entonces, eso es importante manejarlo, tenerlo en cuenta. ¿Sí? Luego tenemos la atresia tricuspidia. Atresia tricuspidia. Entonces, acá te pongo T de tricúspide para que te acuerdes de atresia tricuspidia, donde no tienes tricúspide. Entonces, la vaina está, si no tiene tricúspide, ¿cómo se comunica, doctor? Esa es la vaina. Entonces, ¿se relaciona a quién? A la intoxicación o uso de litio. Sobre todo madres que han usado litio en tratamiento psiquiátrico, se pueden estar acá. Otra anomalía, la anomalía de Epstein, que se asocia a quién? Al Wall Parkinson White. Eso lo tienes que tener como asociaciones. No te lo quedes aprendiéndotelo. ¿Sí? Pero esto es cianótico. Otros problemas de retorno T, drenaje venoso anómalo pulmonar total. El famoso muñeco de nieve. Las válvulas, las venas pulmonares drenan en un colector supracardíaco. Y este colector supracardíaco viene y drena. Se dilata esto con el tiempo y con el corazón que está acá y parece un muñeco de nieve. Drenaje venoso anómalo pulmonar total. Sin cirugía, el 90% muere en menos de un año. Otro, el tronco arterioso único, que se asocia mucho al síndrome de DiGeorge, como para que lo tengas en tu diagnóstico diferenciales. El otro yo le pongo está jodido, porque yo no entré a la mnemotecnia. ¿Y por qué te digo que ya está jodido? Porque es el síndrome hipoplásico izquierdo. Estos patas fallecen al toque. Es la peor cardiopatía congénita, el reto de la cirugía congénita. Este tiene 40% de muertes neonatales. ¿Ok? Incluso con cirugía a los 5 años tiene un pronóstico de vida de 65%. O sea, la mayoría tiende ya, no llega, pero no pasa la edad. Esa es la parte muy fea de este tópico, ¿no? Bien horribles. Entonces, paso 1, para poder salvar a los corazones izquierdos hipoplásicos, prostaglandina. Paso 2, hay 3 cirugías. Esto nunca vino en la historia de residencia, ¿eh? Nunca ha venido, pero ha venido en la historia de SUP. Entonces, paso 1, la etapa 1, cirugía de Norwood. En la etapa 2, cirugía de Glenn. Y en la etapa 3, cirugía de Fontan. Son cirugías correctivas, pero que van haciéndose por pasos. Entonces, si ustedes, miren, a ustedes les preguntan las acianóticas y a lo mucho les preguntan la tetralogía de Fallot, la transposición y el drenaje venoso anómalo. Pero con que les suenen los demás, con las palabras claves asociativas, están más que felices y más que buenos. Quiero que te asocies algunas palabritas claves. Por ejemplo, si a ti te preguntan soplo sisto diastólico y que lo asocian a la rubiola, ¿qué marcas? PSA, perfecto. Si te preguntan cualquier soplo que hace insuficiencia cardíaca y no tienen la más mínima idea, ¿qué cardiopatía congénita? C y B. Si tienes un soplo continuo, sobre todo un segundo espacio, el segundo espacio intercostal, ¿qué marcarías? C y A, correcto. Si el paciente está en cianótico, se pone en cuclillas para que se sienta mejor y tiene un corazón en bota, tetralogía de Fallot. Si el paciente es cianótico, tiene el corazón en forma de huevo, transposición de grandes vasos. Si hay una muerte prematura al cierre, ¿quién? Cierre del foramen oval. Ahora, es muy importante algo. Qué interesante es esto. Miren lo que acabo de hacer. Hay 2 acepciones. Cierre prematura al cierre y cierre prematura intraútero. Ay, doctor, no seas malo. Pero yo te lo he dicho. Cierre prematuro al cierre, ¿quién es? Y que lo tienes que mantener abierto con prostaglandina E1 o no. ¿Y quién te dije intraútero? Entonces hay 2 formas de preguntar. Te puede hacer caer con la palabra intraútero. Y ahí es foramen oval. Profilaxis antibiótica, ¿a quién le metes? A todos los cianóticos, ¿sí? No hay pierde.
A todos los cianóticos. Y también importa mucho, imagínate si te ponen los que han sido corregidos, cirugía correctiva. ¿Cuánto tiempo a los que han corregido de congénitas? ¿Hasta cuánto tiempo se le coloca profilaxis? En los primeros 6 meses. En los primeros 6 meses de la corrección. Después de eso te los tratas como cualquiera. No hay mucha vaina. Te preguntan síndrome de Down y Turner. Cuando a mí me hablen de Down, en mi mente, ¿qué va a venir? Canal AB. Si a mí me hablan de Turner, en mi mente, ¿qué va a venir? Coartación de aorta. ¿Qué más? Aorta bicúspide. Correcto. Así tienes que tener asociaciones. Si a mí me hablan de trisomía, si no tengo la más mínima idea, ¿qué marco? C y B. ¿Se dan cuenta? De súper asociativos. Doctor, me vino gráfica, eso no me has enseñado. Oye, no te pases. Mira acá. Cianótico, cuclillas y bota. Tetralogía de Fallot. Tremenda vaina ahí. Tetralogía de Fallot. Doctor, forma de huevo. Transposición de grandes vasos. No te pueden poner así la imagen. Muñeco de nieve. Forma de 8. Drenaje venoso anormal pulmonar. Pulsos diferenciales. Turner. Coartación de aorta. Mira la imagen del 3. Como un hachazo en la parte de la aorta. Congénitas, cualquiera. Mahwell Parkinson White. Anomalía de Epstein. Algunos le llaman corazón en caja, yo no sé por dónde veo la caja, pero sí le llaman. Siempre quería buscar la caja, ¿no? Entonces, ya, para que lo tengan presente. ¿Cuál es la prevalencia de las cardiopatías congénitas? 1% de los recién nacidos. Un montón, ¿no? ¿Con qué cardiopatía congénita se relaciona el síndrome de Turner? Coartación de aorta y aorta bicúspide. El síndrome de Down, dijimos, canal AB. Y el síndrome de George, ¿qué dijimos? Tronco arterioso. Cardiopatía congénita más frecuente, C y B. Cardiopatía congénita cianotizante más frecuente del nacimiento o al nacimiento, transposición de grandes vasos. Acuérdate la tendencia, al nacimiento. Si te ponen al infante o después del primer año, marcas Fallot. Mira acá, ahí está, cardiopatía más frecuente a partir del año, Fallot. Tipos de comunicación interauricular, ¿cuál es la más frecuente que dijimos? Ostium secundum. ¿Ok? Acuérdate eso, ¿eh? Podemos encontrar ostium primum, ostium secundum, y el otro que es el tipo seno venoso. La más difícil de reparar. Ocultación característica del SEIA, ¿cuál es? Soplo en el segundo espacio. ¿Y qué más? Desdoblamiento fijo del segundo ruido, correcto. ¿Con qué infección durante la gestación se relaciona la presencia de ductus? Rubiola. Así tienes que marcar el toque nomás. ¿Qué cardiopatía congénita cursa en forma de crisis hipoxémicas? Incluso todavía tiene que agacharse, ponerse en cuclilla porque le pase. Fallot, acuérdate. Él cuando llora se pone azul. Nunca se olviden, ¿eh? Componente de la tetralogía de Fallot. Siempre en orden. Estenosis pulmonar. Por eso hace una hipertrofia ventrículo derecho. Se va el C y B. Y acabalgamiento de la aorta. ¿Y la pentalogía cuál sería? Bien, la pentalogía, o también llamado Fallot rosado. Acá le agregas el CIA. Perfecto, muchachos.